Bombazo contra el odio. Una caravana de cubanos desarrollada por las calles de Miami se pronunció condenando el odio propagado contra la isla por cientos de influencers, muchos de ellos afiliados a organizaciones extremistas que fomentan el resentimiento como política y apoyan las medidas de bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Después de más de 60 años promoviendo el rencor y la antipatía en contra del pueblo cubano, sin resultado alguno, hoy día se esfuerzan por hacer el mayor daño posible e injuriar al gobierno de la isla ante la difícil situación económica que atraviesa el país, sembrando el mayor odio posible. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Bombazo contra el odio. En días pasados, emigrados y cubanos residentes en los Estados Unidos, unidos con ciudadanos estadounidenses, protagonizaron el hecho. Una caravana recorrió las principales avenidas de la ciudad de Miami, donde radica una gran cantidad de inmigrantes de origen cubano con diferentes estatus migratorios. La caravana, auspiciada por varias organizaciones de cubanos que residen en la ciudad, estuvo dirigida a denunciar el clima de odio que se promueve en la ciudad en contra de Cuba. Sobre todo, algunos grupos de emigrados, fundamentalmente afiliados a organizaciones extremistas que promueven el odio entre cubanos. Estos grupos, que promueven la violencia entre cubanos, tanto en los propios Estados Unidos como en el interior de Cuba, han sido utilizados como punta de lanza para promover un cambio violento en la isla, lo que con el pasar del tiempo ha llevado a que el odio se convierta en la principal arma en contra del propio pueblo del que dicen formar parte. Estos promotores del odio son subvencionados por el gobierno de los Estados Unidos a través de diferentes organizaciones no gubernamentales, las cuales reciben fondos de diferentes mecanismos financieros creados con ese objetivo por la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos en función de subvertir el orden en Cuba. Se une a lo anterior otros mecanismos de sanciones coercitivas unilaterales, como lo es el bloqueo económico, financiero, que perdura por más de 60 años, que es utilizado también como arma de presión, uniéndose a esta el uso de espurias listas donde se incluye a Cuba como patrocinadores del terrorismo. Esta caravana en el corazón de Miami constituye un ejemplo de la evolución de la comunidad cubana en el exterior y del cambio de mentalidad que está operando en la misma, la cual ha sido capaz de identificar a los verdaderos enemigos de su pueblo y de sus familiares en la isla, el odio y el bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos. En el marco de la caravana, se denunció a un grupúsculo de influencers radicados de Miami, que son los promotores del odio entre la comunidad radicada en la ciudad. Los mismos son subvencionados por las diferentes ONG que promueven el negocio de la contrarrevolución a través de los medios informativos tradicionales. Toda esta fauna mayamera de enemigos de la revolución cubana y del pueblo cubano no escatiman momento para denigrar al país que los vio nacer, con un discurso antipatriótico y de resentimiento al más puro estilo fascista, donde consideran a los cubanos que viven en la isla como seres humanos inferiores. La caravana, entre otras acciones, promueve la existencia de puentes entre las dos comunidades cubanas, la radicada en el exterior en cualquier condición y la que radica en la isla, la cual es víctima del ejercicio de un esquema de bloqueo y persecución de las instituciones públicas para generar la imagen de Estado fallido. Como parte de estos vínculos, la divulgación del efecto de las medidas sobre la población cubana, residente en su país de origen. Aprovechando la coyuntura histórica, se presentará nuevamente en Nueva York una sesión especial en la Asamblea General de la ONU para votar contra el criminal bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Muchas son las frases enarboladas por los caravanistas como «Abajo la mentira contra Cuba», «Los buenos cubanos amamos a Cuba», frases que están dirigidas a los que en Miami
fomentan la hostilidad como única solución a los problemas económicos que enfrenta la isla tras años de sanciones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos. Durante más de 6 décadas, el gobierno de Estados Unidos ha construido un amplio, intrincado y abarcador sistema de medidas coercitivas unilaterales con alcance extraterritorial, como uno de los elementos fundamentales de su política destinada a buscar desesperadamente un cambio de gobierno en Cuba, entronizadas en la administración Trump y mantenidas casi intactas por Biden. Documentos del gobierno de los Estados Unidos muestran la importancia atribuida a esos instrumentos desde los inicios de la Revolución cubana. El bloqueo a Cuba es fuertemente cuestionado desde la ética de las relaciones internacionales, por no ser moralmente justificable y por tener un impacto negativo en el derecho al desarrollo de Cuba. Lester D. Mallory, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, dijo en su momento que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. El bien conocido enunciado del Memorando Mallory, el cual, sin tapujos, revela la intención de implementar una política estadounidense para debilitar la economía de Cuba como medio para fomentar el hambre, el desencanto y la desesperación en la población y lograr el derrocamiento del gobierno. Principios que se mantienen hasta el día de hoy. La estrategia desde entonces ha consistido no solo en intentar llevar hambre y miseria al pueblo cubano, sino también, y sobre todo, pretender posicionar la idea de que la causa de tales desventuras ha estado siempre en la ineficiente gestión del gobierno cubano, y no en las sanciones de Washington. Situación que ha estado siendo utilizada hasta el cansancio durante los últimos días. Lo que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos llaman embargo contra Cuba comenzó oficialmente el 19 de octubre de 1960, invocando la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, la que le permite al presidente imponer sanciones económicas a un país hostil durante la guerra o cualquier otro periodo de emergencia nacional declarado por el presidente. Pero todavía en pleno siglo XXI, se mantienen y aplican estas leyes con más de un siglo de existencia contra Cuba. Contra estos subterfugios legales se oponen los caravanistas que circularon a través de las calles de Miami, dejando claro que las mismas afectan tanto a los cubanos que viven en la isla como a los que viven en los Estados Unidos. Pues la misma impide el comercio y la inversión de los cubanos que residen en los Estados Unidos en su país, pero la misma ley afecta también los intereses y los derechos humanos de los estadounidenses que están privados o sometidos a permisos especiales para poder invertir en Cuba. Ciudadanos de origen estadounidense que se unieron a los reclamos de los cubanos dijeron que tanto demócratas como republicanos tienen la misma política contra Cuba, que no esperen cambios sustanciales en una nueva administración, planteando que la solución está en seguir haciendo caravanas para demostrar lo que quiere el pueblo de los Estados Unidos. Cubanos, todos unidos. Eslogans que circulan también como parte de la caravana, los cuales llaman a la unidad entre todos los cubanos, vivan donde vivan, pues todos forman parte de un mismo pueblo y un mismo país. La falta de unidad es uno de los filones que aprovechan los que fomentan el odio para su actuación. La caravana ha demostrado que está operando un cambio en la mentalidad de los cubanos que viven fuera de su país, que abogan por la paz y el entendimiento mutuo. Solo sobre la base de estos principios se puede construir un país mejor, libre de odios y rencores, que buscan mantener a toda costa los que viven del negocio del resentimiento acumulado. Solo un grupo de influencers subvencionados continúan destilando odio en encendidos discursos que aún pretenden denigrar al heroico pueblo de Cuba, el que fue el primero en América Latina en hacer una revolución social en contra de un ejército entrenado y financiado por los Estados Unidos.
A bombazos de multitudes se destruirá el bloqueo. Solo los reclamos de un pueblo entero destruirán las falacias de los que denigran la actitud del pueblo cubano. Más temprano que tarde, las mentiras sobre Cuba caerán por su propio peso, pues las mismas son insostenibles ante la lucha de un pueblo entero por su independencia y dignidad. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.